2 extranjeros, 2 haitianos, que son indocumentados, que son ilegales, que no tienen residencia legal, tienen un hijo, ese niño es haitiano, porque el jus sanguinis, la constitución haitiana dice que todo hijo de haitiano es haitiano. Entonces se inventaron esa maldad aprovechada por extranjeros que lo que quieren es disolver la nacionalidad justamente, dominicana. Doctor. Esa es la finalidad. Ahí voy, que voy, nosotros doctor. resolvamos, Jacqueline, los problemas que otros deben resolver. Justamente. Todos los buenos dominicanos, que yo creo que son todos los dominicanos, tienen el deber de preservar la dominicanidad y la soberanía de este país. Y óiganlo bien, el constitucionalismo y las decisiones del tribunal le han llegado al alma, al sentimiento del pueblo dominicano. ¿Cómo puede haber apatridia si en el mundo del derecho internacional privado existe lo que se llama conflicto positivo de nacionalidad? ¿Cuál es el conflicto positivo de nacionalidad? Pero cuando 2 países tienen el jus sanguinis, y lo pongo clarito, si usted, vamos a suponer, en España dicen la nacionalidad se otorga por el vínculo de la sangre, ¿verdad? Eso es jus sanguinis. Y en la República Dominicana se dice, se otorga la nacionalidad, pues nosotros tenemos 2 sistemas, el jus sanguinis y el jus soli, por el vínculo de la sangre. Pues ahí no hay posibilidad de que haya apatridia en el caso de un español y un dominicano, pero tampoco en el caso de Haití, y hay, si nosotros perdiésemos nuestras características. Por suerte, a Juan Pablo Duarte se le ocurrió, porque él lo sentía, porque era un hombre de fe, que el lema patrio de la República a crear, el lema patrio de hoy, es Dios, patria y libertad. Dios como soporte de la patria y de la libertad. Y si Dios es eterno, la República Dominicana, con sus hombres y sus mujeres, será eterna. Y estamos dispuestos a demostrarlo en el terreno que sea. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y qué persona tan importante que el doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, que nos honra con su participación, comenzando la semana con un verdadero palo. Buenos días, doctor. Buenos días, Jacqueline. Reitero un honor. Buenos días, Ramón. Para mí es un placer estar con ustedes personalmente, porque lo veo todos los días, de manera que ahora me siento mucho mejor. Bueno, qué honor tener un televidente tan distinguido. Gracias. Bienvenido. Nosotros tenemos 12 años dándole seguimiento, doctor, y sintiéndonos orgullosos de su gestión y del Tribunal Constitucional, porque es una institución de prestigio. Sobre todo el Tribunal. Muy agradecido de esa apreciación. Doctor, me voy a referir a su discurso, y voy a hablar de memoria, un discurso muy bueno, 14 páginas, tuve que imprimir. Usted se refiere y dice que realmente el constitucionalismo, estoy hablando de memoria, o la enseñanza de la Constitución, se puede decir que parte luego de la Constitución del año 2010. ¿Usted podría ampliar ese concepto? Ciertamente, en la Constitución de 2010, el artículo 63, numeral 12, numeral 13, establece que con la finalidad de lograr la formación de ciudadanas y de ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes, se hace obligatoria la enseñanza de la Constitución en todos los centros educativos públicos y privados. Eso viene acompañado también de otras cosas, enseñanza de los valores patrios, de las normas de convivencia, de los derechos y garantías, pero el énfasis mayor es en la enseñanza de la Constitución, porque de ella depende en gran medida la formación cívica para la convivencia, porque la Constitución es una carta de ruta para la convivencia, para la prosperidad, para la felicidad en libertad y en democracia del pueblo dominicano. Y en la medida en que los jóvenes nuestros pues abreven en la Carta Magna, tendrán valores cívicos más fuertes y podremos tener una sociedad dominicana con una cultura de paz
y una sana convivencia. Eso es fundamental. Hemos logrado eso ya en este mismo mes, en lo que queda del mes, habrán 3 universidades de las 52 universidades y centros de estudios superiores que hay en la República Dominicana. Por una resolución a unanimidad y por aclamación, el Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología aprobó la creación de una asignatura de formación constitucional en todas las universidades. Pero eso fue precedido de 2 encuentros en el tribunal con las universidades que tienen un entusiasmo extraordinario. Fíjense ustedes, probablemente esos sean los alumnos que menos necesiten, porque se supone que cuando uno está en una universidad, 16, 17, 18, 19, 20 años, o haciendo una maestría, pues naturalmente tiene más conciencia de las reglas que aseguran la prosperidad y la paz en una sociedad. Para los estudiantes de la educación inicial, básica, lo que llaman la intermedia, la secundaria, eso es más imperativo. Hoy mismo hay unas declaraciones del señor ministro de Educación que dice que hay una gran violencia en las escuelas. Óyeme, pero si hay una gran violencia en las escuelas, nosotros en el tribunal hemos venido diciendo que no basta una enseñanza un poco transversal de la Constitución en las escuelas, que todo lo contrario, que hay que enseñarles, además de transversalmente, una asignatura de formación constitucional que le permita a ellos saber cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que hay en la sociedad dominicana, cuáles son los principios que informan el estatuto del Estado dominicano y cómo, precisamente, uno, como pequeñito ciudadano, se va adentrando en esas obligaciones y en esos derechos de la Constitución para vivir mejor. Entonces, ahí no hay una correspondencia con el mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución, pero esperamos que algún día llegue esa enseñanza. La práctica nos está dando la razón, lo venimos diciendo. Las demostraciones de violencia y de agresión entre estudiantes con navaja, no sé qué, una serie de cuestiones, hacen que rápidamente nosotros debamos implementar la enseñanza de la Constitución. ¿Que eso lo va a resolver todo? No, pero le va a dar a esos jóvenes un horizonte de cómo se puede vivir dignamente, prepararse para el futuro en un ambiente de respeto al otro, porque la base fundamental de la Constitución Dominicana es el respeto a la dignidad humana. Para mí ese es el valor esencial de todo lo que dice la Constitución. Doctor Milton Ray, yo quiero irme a otro tema, en el sentido de que el mundo está cambiando en todos los aspectos, pero la historia nos dice que los países que tienen más estabilidad económica y política son los países que menos reformas han hecho a su Constitución y de textos muy breves. Sin embargo, hemos visto que la economía moderna ha cambiado, que hablamos de política moderna, que estamos hablando ahora de igualdad de géneros, que estamos hablando de inteligencia artificial, que tenemos retos como la pandemia, guerras, cambios climáticos. Y recientemente vimos declaraciones del expresidente chileno Sebastián Piñera que decía que en realidad la gobernanza mundial ha dado debilidades frente a lo que es el mundo actual. Entonces, por un lado tenemos que mientras menos se toque la Constitución parece que favorece a los países, pero tenemos una nueva realidad mundial. ¿Usted piensa que realmente se deben hacer cambios en el caso, por ejemplo, de la Constitución Dominicana y del mundo para adecuarse a los tiempos, o que ese texto debe permanecer sin modificaciones? Queridísima Jacqueline, nuestra Constitución es una Constitución joven, del 2010. Nosotros estamos 2023. ¿Cuántos años son? 13 años. Entonces sucede que esa Constitución es la más avanzada de Iberoamérica y tiene elementos formidables para hacer frente a los grandes imperativos de la época. Fíjese, esa Constitución en su artículo 7º crea el Estado Social y Democrático de Derecho. Aquí lo que existía era un Estado liberal democrático, pero ahora se incorpora el Estado social. El Estado social supone solidaridad, progreso, justicia
redistributiva. Ese instrumento que es la Constitución es un instrumento de lucha contra la pobreza, porque por primera vez un texto constitucional dominicano tiene lo que se llama ahora la Constitución económica, que para mí es un modelo, el modelo económico que se traza en esa Constitución es de economía social de mercado, de manera que nosotros no estamos tan alejados. Alejado está Chile, porque Chile tuvo la Constitución de Pinochet y ahora ha sido un poco traumático lo que ha pasado. Escogieron una constituyente, eso produjo enfrentamientos muy serios y ahora están en otro proceso. Pero, ¿cómo se puede pensar en una reforma, digamos, profunda de la Constitución del 2010 si nosotros las leyes complementarias no las hemos adoptado? Eso es una vergüenza que todavía las leyes que la propia Constitución manda para fortalecerse, para tener garras asegurando la convivencia, no hayan sido adoptadas. Entonces, óyeme, ¿cómo tú vas? Digo, yo no me refiero a ti, evidentemente, me refiero al fenómeno. ¿Cómo van a propugnar por una reforma importante de la Constitución si todavía la Constitución no ha sido completada con las leyes complementarias? A pesar de que hemos insistido, pero tenemos desde el tribunal, desde el inicio de las labores del tribunal, recordando la necesidad de esas leyes complementarias. ¿De cuántas leyes estamos hablando, doctor? Bueno, eran muchas, o sea, eran como 90 leyes. Ahora hay un grupo que han sido aprobadas, pero faltan muchas. Yo pongo dos ejemplos que las ciudadanas y los ciudadanos entienden rápidamente. Nosotros tenemos las cárceles llenas de presos que han exhibido alguna conducta, digamos, ajustada a lo que se piensa de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, nosotros no tenemos ley de indulto y la Constitución de la República dice que se pueden dictar indultos el 27 de febrero, el 16 de agosto y el 24 de diciembre, que es Nochebuena, pero de conformidad con la ley. Desde hace, qué sé yo, 7 u 8 años, no hay indulto, porque falta la ley. Pero ven acá, ¿pero a quién mortifica una ley de indulto? ¿A quién? ¿Por qué no la pueden aprobar? Entonces hay una falta de voluntad real. Voluntad del Congreso, doctor. ¿Perdón? De los legisladores. Eso es responsabilidad del Congreso, no es de otra gente, porque nosotros no tenemos iniciativa legislativa. Si el Tribunal Constitucional hubiese tenido iniciativa legislativa, hace tiempo que el Tribunal hubiese presentado eso. Pero le voy a poner otro ejemplo muy importante. Dice la Constitución que el régimen de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza debe ser enfocado hacia la propiedad de los dominicanos, hacia la propiedad y también el transferimiento de la propiedad. Fíjense ustedes lo que está pasando ahora. Oigan lo que está pasando ahora. ¿A quién mortifica esa ley? Bueno, eso lo ha tenido México con relación a los Estados Unidos. Pero es que yo creo que se ha perdido un poco la brújula en los esfuerzos que debe hacer una agenda legislativa priorizada, donde las fuerzas políticas deben converger y recordar que hay un mandato de la Constitución que no se lo inventó el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional pues nace con la Constitución y se desarrolla ya digamos, un año después de la Constitución. Le estoy poniendo ejemplos. Hay otros ejemplos de la ley de referendo. La ley de referendo, ¿por qué no la aprueban? ¿Por qué no le dan al pueblo la posibilidad de pronunciarse sobre problemas de sociedad y problemas de organización del Estado Dominicano? Esos son instrumentos de democracia participativa, porque el referéndum también está contemplado para el sistema municipal. Entonces uno se dice, óyeme, ¿cuánta brega da que completen la Constitución y quieren reformarla? No, puede presentarse indudablemente una situación en la cual sea necesaria una reforma constitucional. Pero demos un ejemplo, seamos organizados, usemos lo que es la estrategia legislativa de ir llenando esos huecos que le dan mayor garra a la Constitución. Y que deben ser prioridad. Pero claro que sí. Vamos a una breve pausa, porque ahora es que falta tema con el doctor Milton Reyes Guevara. Quédense con nosotros.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos más que honrados con la participación del doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Doctor, para muchos sectores hay mucha preocupación por el tema de la sustitución de los nuevos, los miembros que salen del Tribunal Constitucional, incluido usted, su presidente, más otros 4 miembros más. Y hay incertidumbre porque, como hemos dicho, sin usted estar presente, pero lo hemos dicho en comentarios, que calzar esos zapatos suyos va a ser muy difícil. Y es una grandísima responsabilidad por el trabajo que usted ha hecho y por sus capacidades, en todo el sentido de la palabra, durante estos últimos 12 años. Usted ha alertado de que hay que tener cuidado con esa selección y se ha ido más adelante, se ha ido incluso a decir, ha llegado a decir que un miembro del tribunal, los miembros del Tribunal Constitucional deben formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo sé que hay muchas presiones, algunos han dicho que aunque hay un plazo, debió esperarse a enero, que debió esperarse más adelante, porque estamos en un momento como que el país tiene muchos temas pendientes y que quizás no era el momento. El tema de que es de un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura que lo justifica y cuáles son las expectativas que usted tiene después de ese trabajo que ha hecho, que es un hijo suyo, porque usted entró ahí con un decreto y sin local siquiera, y todo se fue haciendo. Y el tribunal tiene prestigio y muchísimos precedentes en el país y fuera del país, que es referente también. Entonces, frente a esa realidad, doctor, esos temores que tiene la gente de que si van a hacer un tribunal parcializado, de que si no, de que si la calidad que le ha dado Milton Ray se va a mantener, a quienes piensan toda esa serie de cosas y tienen esos temores, ¿qué usted puede decirnos al día de hoy? Bueno, Jacqueline, debo decir que por donde quiera que yo voy, la gente me aborda. Incluso a la llegada aquí al canal, un ciudadano me dijo cosas que realmente hacen a uno sentir muy bien. Pero yo creo que una de las virtudes del tribunal es que nosotros pensamos desde el primer momento en institucionalizar el tribunal y no personalizarlo. Por eso el tribunal tiene tantas certificaciones en su funcionamiento, tantas políticas que permiten que realmente no sea una sola persona la que decida. Yo he dicho y repito que lo que se ha hecho en el tribunal es una obra colectiva. El mérito mío es quizás bueno, por una circunstancia, me pusieron al frente de algo que yo nunca aspiré ni quise. Bueno, pues asumí mis responsabilidades como las he asumido en cualquier función pública o privada que haya tenido. Entonces, a mí me parece que ciertamente las autoridades públicas y los miembros del Consejo tienen el gran reto y el enorme privilegio de hacer una buena escogencia. Indiscutiblemente que para mí el primer pleno del tribunal fue fundamental. Si ese pleno no se hubiese comprometido con seguir la inspiración y las ideas de la planificación sobre la cual se organizó el tribunal, hubiese sido muy difícil lograr lo que se ha logrado. Porque en el fondo lo que nos entregaron fue la ley, a mí me entregaron la ley y la Constitución. Pero ya yo había pasado por eso con la Ley de Seguridad Social, solamente me entregaron la ley y yo tuve que en el Ministerio de Trabajo buscar un notario para sacar unos nombres de los integrantes de aquellos grupos que no eran ni el sector empleador, ni el sector de los trabajadores, ni el sector gubernamental. Entonces, evidentemente, la consagración de ese primer pleno, una entrega total, no había problema de tiempo, de límite, fue fundamental en la creación del tribunal. Y obviamente, en la medida en que el tribunal se ha desarrollado con un equipo de jóvenes, de servidores públicos, el tribunal está sustentado en 2 pivotes esenciales, juventud y mujer. Los veteranos estamos ahí para orientar las cosas, pero esa es la verdad. En el plano administrativo, la formación que tienen esos jóvenes, 1, 2, 3 maestrías, la entrega al trabajo, eso ha sido sólido, de manera que yo creo que, por el otro lado, quedan 8 jueces. El sistema de rotación que previó el constituyente es muy adecuado,
porque no pero se que salgan rompe. 5 juntos, doctor, es ¿Perdón? adecuado. Que salgan, como en este caso, 5 a la vez. Pero óigame, mi querida Jacqueline, la Constitución, en su disposición transitoria 19º, estableció la renovación gradual. Entonces, a partir de los 6 años, porque fueron elegidos 4 jueces por 6 años, 4 por 9 y 5 por 13. La renovación de los 6 años se hizo a los 7, porque el Poder Ejecutivo no convocó, yo no sé por cuál razón, eso no es un tema de debate, y entonces ahí salieron 4 jueces. Posteriormente, cuando los 4 adicionales llegaron a sus 9 años, salieron. Y ahora nos toca a nosotros, los de 12, salir. Se completa el ciclo, pero mientras tanto el tribunal tiene 8 jueces que están en el tribunal, que no salen ahora y que conocen el funcionamiento del tribunal. Y eso garantiza que haya una especie de continuidad. Esa disposición del constituyente fue realmente afortunada. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que cada vez que hay renovación, la producción del tribunal baja, porque cuando en un equipo tú cambias 4 jugadores, y después ahora va a cambiar 5 jugadores, tú sacas 4 jugadores del line-up oficial de un equipo y el equipo sufre momentáneamente en lo que se acopla, en lo que viene lo que llaman en lenguaje de béisbol el teamwork, el trabajo en equipo. Entonces eso se ha logrado en el tribunal. Déjame decirte que nosotros acabamos en este año de pasar individualmente el número de sentencias aprobadas en el 2022, en el 2021, en el 2020 y en el 2019. ¿En cuánto vamos ahora? Ahora vamos ya en 6,000 y pico de sentencias y entonces tenemos unas 710 de este año. Eso demuestra que ciertamente en los años en que hay, digamos, sustitución en el tribunal, es lógico que baje, pero tan pronto el engranaje se arma, entonces empiezan los buenos resultados. De manera que yo estoy optimista. Ahora bien, yo sí he dicho, naturalmente, tienen que hacer una buena escogencia, porque son 5, ahí no pueden operar criterios de oportunidad política, partidaria, económica, ideológica, no, ahí lo que deben operar son criterios en los cuales, naturalmente, no se imponga el partidarismo, sino que sean personas capaces de solvencia profesional y que estén, digamos, de alguna manera destinados a ejercer una labor positiva en el Tribunal Constitucional. Esa responsabilidad mayor recae sobre el presidente de la República. Ustedes me dirán, pero son 8 miembros y todos son, sí, pero nadie duda, el presidente que sea, no me refiero a ninguno en particular, siempre tendrá una preeminencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso del presidente Abinader, la responsabilidad de él es mayor porque él habrá nombrado en un solo periodo 9 jueces, ya nombró 4, ahora va a nombrar 5, y naturalmente con la posibilidad de nombrar 4 más, si obtiene el beneficio del voto electoral en las próximas elecciones, porque en el 2027 hay que renovar 4 jueces, serían 13 jueces. Entonces, ahora ya, por el simple hecho de, bajo su presidencia, que se nombren 9 jueces, es un inmenso privilegio, pero es una grave responsabilidad, porque al final la gente tiende a olvidarse de los otros miembros del Consejo y fija su mirada en el presidente de la República, que sé que está animado de las mejores intenciones y que espero que realmente el Consejo pueda hacer un mejor trabajo con relación a esas candidaturas. Doctor, pero de esas 6,000 y pico de sentencias, hay una en la cual ustedes se casaron con la gloria, la sentencia 168-13, que tantas presiones internacionales ha provocado, que tanto atrevimiento provocado a nivel de pedir que se modifique la Constitución de la República Dominicana, pero ustedes sentaron un precedente. Y yo sé que ustedes han soportado mucha presión por esa sentencia. Bueno, presiones no, difamaciones y calumnias sí, pero el juez está revestido
digamos, de una capa de paciencia muy grande. Y sobre todo cuando uno cree haber cumplido con su deber, y ese es el caso. Nosotros tenemos, a través de nuestra jurisprudencia, hemos cambiado el rumbo de la vida de los ciudadanos en la República Dominicana. Hemos decidido cosas fundamentales para la convivencia de los dominicanos en el plano del derecho de propiedad, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de la protección del medio ambiente. Esa sentencia sobre la defensa de la soberanía, que siempre hay que decir que esa sentencia reprodujo lo que ha sido la posición de la Corte de Casación Dominicana desde el año después de la reforma de la Constitución del año de 1929, que excluye de la nacionalidad dominicana a los hijos de diplomáticos acreditados en la República Dominicana y a los hijos de extranjeros que estén de tránsito en el país. Y el tránsito ha sido definido como la ausencia de residencia legal. Eso había sido muy fortalecido por la Suprema Corte de Justicia con las mismas expresiones prácticamente. ¿Cuál es la virtud de la decisión del tribunal? Que a pesar de que nosotros teníamos en el 2004 una nueva ley de migración que hablaba de un plan de regularización, no se había hecho nada. Y entonces en el 13, el tribunal que hereda ese caso, que le llega ese caso que surge de Monte Plata, pues naturalmente decide recordar que hay que hacer el plan de regularización. Ahora bien, el hecho que se produce es muy lamentable. ¿Cómo puedes hacer tú una regularización si las personas que tú vas a regularizar no tienen documento de identidad? ¿En qué parte del mundo? Yo quisiera que a mí me digan, porque lo otro es, me parece que es demagogia y es mala fe frente a la dominicanidad. ¿Cómo tú puedes hacer un plan de regularización con personas a las cuales su Estado no le da ni siquiera un documento de identidad? Porque ¿cómo vas a adivinar qué nombre le va a poner? Como hacían antes las oficialías del Estado Civil, que le ponían nombre de pelotero dominicano, y entonces tú te encontrabas con una cosa semejante. O no, óyeme, eso no se puede. Eso atenta contra la propia dignidad de la persona, que tenga un nombre y un apellido que no le corresponde. Entonces yo creo que esas son de las cosas que hay que aclarar, pero hay que reconocer que el tribunal fue el que recordó cuántos años después, del 4 al 13, que se debía hacer un proceso de regularización. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden ser muertos civiles, necesitan una documentación en la República Dominicana, un estatus en la República Dominicana, pero jamás el Estado dominicano se puede, puede sustituir las obligaciones esenciales que tiene otro Estado de dotar a sus ciudadanos de un documento de identidad. Y todos sabemos aquí, y se han inventado para hacerle daño a la República Dominicana. Yo cada vez que oigo eso, yo pienso en el profesor Niboyé, porque el profesor Niboyé, de Derecho Internacional Público, pues naturalmente habla de cuáles son esos elementos de la nacionalidad, y dice: la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a un individuo con un Estado. Pero óyeme, ¿cómo puede haber apatridia si en el mundo del derecho internacional privado existe lo que se llama conflicto positivo de nacionalidad? ¿Cuál es el conflicto positivo de nacionalidad? Cuando un joven tiene dos nacionalidades. Eso es un conflicto positivo. Las disfruta las dos. Ahora, ¿cuándo hay apatridia? Cuando existe lo que llaman en derecho internacional privado un conflicto negativo de nacionalidades. Y eso se da básicamente cuando el otorgamiento de la nacionalidad se hace a través del jus soli, pero cuando dos países tienen el jus sanguinis, y lo pongo clarito, si usted, vamos a suponer, en España dicen la nacionalidad se otorga por el vínculo de la sangre, ¿verdad? Eso es
jus sanguinis, y en la República Dominicana se dice, se otorga la nacionalidad, pues nosotros tenemos dos sistemas, el jus sanguinis y el jus soli, por el vínculo de la sangre. Pues ahí no hay posibilidad de que haya patria en el caso de un español y un dominicano, pero tampoco en el caso de Haití, porque Haití tiene jus sanguinis y la República Dominicana tiene jus sanguinis. Se lo pongo muy clarito para que lo vean los amigos, la legión de televidentes que ustedes tienen en estos programas. Muy sencillo. Un haitiano tiene un hijo con una haitiana en la República Dominicana, ese niño es haitiano. No es apátrida, porque la Constitución haitiana habla del jus sanguinis. En el caso de la República Dominicana, dos dominicanos tienen una hija en China, ese niño es dominicano por la sangre y puede ser uno de los dos, puede ser el padre de la madre. Ahora, si en la República Dominicana dos extranjeros, dos haitianos, que son indocumentados, que son ilegales, que no tienen residencia legal, tienen un hijo, ese niño es haitiano, porque el jus sanguinis, la Constitución haitiana dice que todo hijo de haitiano es haitiano. Entonces se inventaron esa maldad a la República Dominicana. Yo espero que como que eso se vaya disipando de la mente de muchos dominicanos, embargo, que no conociendo los temas jurídicos se meten en un tema jurídico. Yo soy incapaz de meterme a opinar de ingeniería o de economía. Entonces usted no puede lanzar en un país una cosa así, aprovechada por extranjeros que lo que quieren es disolver la nacionalidad justamente, dominicana. Doctor. Esa es la finalidad. Ahí voy, que ahí voy, nosotros doctor. Resolvamos, Jacqueline, los problemas que otros deben resolver. Justamente, los temores continúan y hay un artículo en el día de hoy que se titula La suerte de la República Dominicana en manos del Consejo Nacional de la Magistratura. Y dice que esta es una decisión más fundamental en los últimos años, porque depende muchas cosas la elección de los miembros del Tribunal Constitucional el próximo mes. Y dice más que la elección es crucial porque hay planes de fusión de la República Dominicana y Haití que tienen como objetivo principal la decisión del Tribunal Constitucional, que varíe el fallo 168-13 y que se le dé competencia a la Corte Interamericana, que ya se ha referido a esa sentencia. ¿Es modificable eso? ¿Puede ocurrir, doctor? Mire, como ese es un tema jurisdiccional, yo no quiero, digamos, expresarme sobre eso. Yo creo que esa sentencia es la frontera jurídica de la República Dominicana. La frontera jurídica. Es la frontera jurídica de la República Dominicana. La frontera jurídica. Pero además, yo les voy a mandar a ustedes un libro que recoge 2 seminarios celebrados con distinguidos profesores de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, que no es una universidad conservadora. Y uno se celebró aquí y otro en España, donde dicen que esa sentencia es una sentencia paradigmática que debe ser seguida por otros estados. Entonces yo hasta ahí llego, porque no quiero, digamos, opinar sobre que si eso se puede cambiar o no se puede cambiar. Ahora yo digo, es la frontera jurídica de la República Dominicana. Y le voy a decir una cosa. Esa es la continuación de todos los precedentes del Poder Judicial en la República Dominicana. Oigan bien, desde el año de 1929, eso no se lo inventó el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos que ese es un camino republicano, donde los valores de la República están en juego, y yo creo que todos los dominicanos, todos los buenos dominicanos, que yo creo que son todos los dominicanos, tienen el deber de preservar la dominicanidad y la soberanía de este país. Y óiganlo bien, el constitucionalismo y las decisiones del tribunal le han llegado al alma, al sentimiento del pueblo dominicano. Y ya nosotros no estamos en presencia de una constitución sin constitucionalismo. Hoy en la República Dominicana hay constitución con constitucionalismo, porque la gente, desde los niños que leen la Constitución en la jornada de lectura, los ciudadanos que asisten a todos los eventos del tribunal, los que reciben los beneficios de la sentencia
y graban su experiencia en, digamos, expresiones del tribunal, todos están convencidos de que lo mejor que puede hacer la República Dominicana es aferrarse a su Constitución, que es la garantía del progreso, es la garantía de la felicidad constitucional, es la garantía de la sobrevivencia del Estado dominicano. Y ay, si nosotros perdiésemos nuestras características. Por suerte, a Juan Pablo Duarte se le ocurrió, porque él lo sentía, porque era un hombre de fe, que el lema patrio de la República a crear, el lema patrio de hoy es Dios, patria y libertad. Dios como soporte de la patria y de la libertad. Y si Dios es eterno, la República Dominicana, con sus hombres y sus mujeres, será eterna. Y estamos dispuestos a demostrarlo en el terreno que sea. Bueno, doctor, sus palabras han sido históricas. Nosotros nos queda solamente que agradecer y pedirle que cuando usted sea un ciudadano común, de vez en cuando nos visite y nos hace. Yo creo que vendré más, ya tendré Yo tiempo. sé que va a venir más. Yo tengo una deuda con ustedes. Doctor, Claro, muchísimas encantado. gracias. Gracias a ustedes por su Doctor, generosidad. gracias por darle institucionalidad y seguridad jurídica a la República Dominicana. Bueno, es un esfuerzo del tribunal. Muchísimas Hay gracias. que preservar el tribunal, no desbaratarlo. Así Y solamente nos resta despedirnos aquí. Qué pena no haber tenido 15, 20 minutos más. Pero muchas gracias, amables televidentes. Señores, continúen con Telesistema Dominicano y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.